Hoy les traigo un nuevo video con los 15 mejores lugares turísticos y mágicos de Sudamérica para quienes quieran recorrer este territorio. Son sitios simplemente fascinantes, pasando de sus más sorprendentes maravillas naturales hasta alguna vibrante ciudad. Podés considerarlo para un próximo viaje o recordarlo si ya lo has visitado. Obviamente que Sudamérica tiene cientos de lugares maravillosos y obviamente faltarán en esta lista muchos lugares encantadores. Revisa la lista a continuación y deja en la caja de comentarios los lugares que estimes pueden sumarse a la lista. No tienen prioridad un destino sobre otro, ya que todos son maravillosos y fueron colocados aleatoriamente. Salto Ángel, Venezuela. En el Parque Nacional de Canaima, en Venezuela, se encuentra la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel. Con una altura de 979 metros y 807 metros de caída ininterrumpida, esta cascada se genera desde el río Auyantepehui. Canaima fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1994 y cuenta con una superficie de más de 30.000 kilómetros cuadrados. El nombre de Salto Ángel se lo dio un venezolano en honor a Jimmy Ángel, un aviador estadounidense que descubrió esta catarata en 1937 al sobrevolarla con su avioneta. A pesar de que este salto es una de las mayores atracciones turísticas del país, resulta complicada su visita, dado que el viaje hacia la catarata no es sencillo, debido a que la zona se encuentra aislada por una espesa selva. Se puede ir a esta región mediante un vuelo en avioneta o helicóptero para llegar a la comunidad indígena Pemón Caramacoto en Canaima y hospedarse en alguno de sus variados campamentos turísticos. Otros viajeros prefieren llegar a las cataratas por medios más naturales, cruzando la selva por vías acuáticas hasta la base del salto. Este lugar también fue sitio de inspiración y filmación de decenas de varios filmes cinematográficos. Realmente un hermoso lugar para visitar. Buenos Aires, Argentina. Una de las únicas dos ciudades que vamos a mencionar en esta recopilación selecta de lugares hermosos de Sudamérica. Es una de las metrópolis más interesantes que cuenta este continente. Es una ciudad que cautiva con su vibrante vida y la diversidad de barrios, cada cual con tendencias y estilos particulares. Las costas del Río de la Plata bañan su costa y la convierten en el centro político y económico del país. Es la segunda región urbana más grande de Sudamérica. Buenos Aires es una ciudad que siempre está en movimiento. Su faceta cultural se ve reflejada en la gran cantidad y variedad de museos, teatros, galerías artísticas y bibliotecas. Tiene una gran oferta de actividades y alojamientos, lo que contribuye a que Buenos Aires reciba más de 4 millones de turistas al año y sea una de las ciudades más visitadas de Sudamérica. Es cuna de importantes tradiciones como el tango. Su perfil urbano cuenta con una diversidad de estilos asombrosa. Tenemos estilo colonial español, neogótico, art déco, art nouveau, razón por la cual recibe el merecido apodo de la París de Sudamérica. Las atracciones turísticas de Buenos Aires son realmente muy variadas. Cataratas del Iguazú, compartida entre Argentina y Brasil. Es uno de los mejores lugares turísticos de Sudamérica. Para los amantes de la naturaleza, un espectáculo. Tiene múltiples saltos de agua escondidos entre una exuberante selva misionera, en una reserva ecológica de 2.500 kilómetros cuadrados, que es compartida entre Brasil y Argentina. Se localizan en el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Y muy cerca se encuentra el departamento paraguayo de Alto Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas. Fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo.
Están formadas por 275 saltos, el 80% de ellos se ubican del lado argentino. Un espectáculo aparte es un salto de mayor caudal con 80 metros llamado Garganta del Diablo, el cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando el servicio de trenes ecológicos. Sumado a la observación de las cataratas, es posible el avistamiento de una flora y fauna únicas en el planeta. Rapa Nui, Isla de Pascua, Chile. Situada en el medio del Pacífico, en territorio chileno, es una isla considerada entre los misterios más grandes que posee Sudamérica. Es famosa por sus centenares de esculturas en piedra conocida como moais, debido a su naturaleza y a la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui. Para preservar dichas características, el pueblo Rapa Nui administra desde 2016 el Parque Nacional a través de una comunidad indígena polinésica, mientras que la UNESCO declaró este parque como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Maravilla también por sus escenarios de exótica belleza, entre los cuales figuran las arenas rosadas de la playa de Ovae, las aguas turquesas de Anaquena o las innumerables cuevas que se abren camino entre las laderas de los volcanes. Río de Janeiro, Brasil. Conocida como la Ciudad Maravillosa, es una ciudad que deslumbra por sus hermosas playas, la jovialidad de sus habitantes y el exuberante paisaje verde de sus cerros. Un paraje de ensueño que año tras año sigue liderando rankings como de los mejores destinos del mundo. Posee lugares espectaculares y conocidos como son la estatua del Cristo Redentor de 38 metros de alto sobre el Cerro del Corcovado, el Morro Pan de Azúcar, una cima de granito con teleféricos que ascienden a su cima. También es conocida esta ciudad por sus extensas favelas, por el estridente Festival del Carnaval, con desfiles de carros alegóricos, extravagantes disfraces y bailarines de samba, el cual es considerado el mejor y más grande del mundo. Otro de los lugares conocidos que posee es el Estadio Maracaná, emblemático estadio de fútbol justamente de un país totalmente futbolero como es el brasileño. Torres de Paine, Chile. Maravilla natural situada en el sur de Chile, es una formación rocosa modelada a lo largo de 12 millones de años por la fuerza del hielo glacial, adquiriendo la singular apariencia de 3 torres afiladas. Es un espectáculo sobrecogedor que alcanza su esplendor con las tonalidades rojizas del amanecer y atardecer. El Parque Nacional en que estas torres están inmersas es otro de sus atractivos. Es un santuario de la naturaleza reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera, hogar de una cuantiosa vida silvestre y de extraordinarios paisajes donde convergen glaciares, montañas, valles, ríos y lagos, que albergan fauna poco común como son los guanacos, por ejemplo. Algunos de los sitios más icónicos son las 3 torres de granito que le dan nombre al parque y las cimas con forma de cuernos llamadas Cuernos del Paine. El Salar de Uyuni, Bolivia. Es otro de los lugares turísticos en Sudamérica que fascinan por sus bellezas naturales. El Salar de Uyuni, en medio de los Andes, en el sur de Bolivia, es la salina más grande del mundo. Es el legado de un lago prehistórico que se secó y dejó un paisaje desértico de casi 11.000 kilómetros cuadrados de sal blanca brillante, formaciones rocosas e islas con cactus. Su mística extensión se puede observar
desde la isla central de Incahuasi. Aunque la fauna es escasa en este ecosistema único, alberga a varios flamencos rosa. Su fama proviene del fenómeno cuando su superficie logra reflejar a modo de espejo perfecto las nubes del cielo. Cabo Polonio, Uruguay. Espectacular lugar turístico escondido en el departamento de Rocha. Un parque nacional que sorprende con su conjunto de playas, dunas de arena y pequeñas islas donde habitan cientos de lobos marinos. El balneario al interior del parque termina por complementar los atractivos del lugar. Un rústico caserío con calles de arena, casas de madera y un centenario faro que permite apreciar desde la altura el esplendoroso paisaje circundante. Vale también destacar la ausencia de alumbrado público en el poblado, permitiendo apreciar un mar de estrellas en las noches con cielo despejado. En sus entornos son destacables los hermosos escenarios naturales del Parque Nacional Santa Teresa y la Laguna Negra. Machu Picchu, Perú. Por la variedad de sus encantos y el poder de su hechizo, hay pocos lugares en el mundo que se le comparen. Esta maravilla del mundo moderno es uno de los destinos más visitados en América. Ubicado en lo alto de una montaña en el medio de un bosque tropical, es considerado el atractivo turístico por excelencia del Perú. El santuario histórico es un lugar que cautiva a los turistas no solo por su deslumbrante belleza arquitectónica, sino también por su importante legado histórico-cultural que lo ha llevado a ser reconocido y admirado en todo el mundo. Declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, es probablemente la construcción arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca. Esta ciudadela está formada por templos, palacios, terrazas, monumentos y murallas, además de canales de agua que fueron construidos con grandes bloques de piedra sin ningún tipo de amalgama, prueba de la gran sabiduría de la civilización inca. Machu Picchu recibe anualmente aproximadamente 1,5 millones de visitas. Tiene una superficie de más de 30.000 hectáreas, donde es posible encontrar una variada flora y fauna, así como áreas boscosas, montañas escarpadas y picos nevados. Toda la zona que lo rodea tiene una singular belleza, al igual que la ciudad de Cusco. Ushuaia, Argentina. Uno de los lugares turísticos más importantes de Argentina, la cual genera mayor curiosidad por considerarse, aunque erróneamente, la ciudad más austral del mundo, situándose en los últimos tramos de la cordillera de los Andes, en la zona conocida como Tierra del Fuego, un área de impresionantes paisajes boscosos, flanqueados por ríos, lagos y glaciares. La ciudad ofrece mayormente actividades de excursión y ecoturismo, destacando los cruceros por el Canal de Beagle y hacia el Faro Fin del Mundo, junto a diversas rutas de senderismo entre los bosques patagónicos del Parque Nacional Tierra del Fuego. Islas Galápagos, Ecuador. Uno de los más exóticos destinos turísticos de Latinoamérica. Un conjunto de 13 islas de origen volcánico y más de un centenar de islotes y afloramientos rocosos, donde conviven casi 2.000 especies endémicas, entre ellas las famosas tortugas terrestres gigantes que fascinaron a Darwin. Considerado un verdadero museo de biodiversidad, el archipiélago esconde un sinfín de joyas naturales, panoramas únicos entre los que figuran el desove de las tortugas marinas en las playas de arenas blancas de Tortuga Bay, los pájaros bobos de patas azules de la isla Española, las colonias de tortuga gigante de la isla San Cristóbal
o los paisajes vírgenes del islote Seymour Norte. Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. El Parque Nacional Los Glaciares es un área de excepcional belleza natural con montañas escarpadas e imponentes y numerosos lagos glaciares, incluido el lago Argentino, que tiene 160 kilómetros de largo. En su extremo más alejado, 3 glaciares se unen para verter sus efluvios en el agua glaciar de color gris lechoso, lanzando enormes iceberg iglú al lago con estruendosas salpicaduras. El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, en la parte argentina de la Patagonia. Muchos de estos glaciares son alimentados por el enorme campo de hielo patagónico sur. Los glaciares Uppsala, Onelli y Perito Moreno se abren en las aguas heladas y lechosas del enorme lago argentino, que está parcialmente incluido en la propiedad. La vista más llamativa es el famoso glaciar Perito Moreno. Este gran glaciar bloquea un estrecho canal formado por el lago argentino, elevando así el nivel del agua temporalmente. Esto a su vez provoca rupturas estruendosas regulares de la lengua del glaciar hacia el lago. El glaciar Perito Moreno debe su fama al continuo movimiento de sus masas, producido por un fenómeno cíclico de avance y retroceso, con espectaculares desprendimientos de su descomunal frente de 5 kilómetros y sus 60 metros de altura por sobre el nivel del lago. San Andrés, Colombia. Archipiélago situado en el Caribe, en una zona de ensueño conocida como el Mar de los 7 Colores, al comprender aguas que varían sus tonalidades entre el azul intenso, celeste, turquesa y verde. Reconocido como reserva de la biosfera por UNESCO, es uno de los mejores lugares turísticos de Sudamérica para quienes busquen playas paradisíacas, albergando un litoral de ensueño formado por bosque de manglares, barreras coralinas, praderas marinas e interminables arenas blancas. Cartagena de Indias, Colombia. Mágica ciudad levantada a orillas del Caribe, rodeada de imponentes murallas y fortificaciones que alguna vez la protegieron de ataques de piratas y corsarios. Declarada hoy Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, maravilla por la preservación de su identidad colonial, con calles adoquinadas por donde el tiempo pareciera no haber transcurrido, entre plazoletas una más bella que la otra y coloridas arquitecturas. A su vez cuenta con maravillosas playas en el turístico balneario de Boca Grande, o también santuarios naturales de corales en las islas Rosario y San Bernardo, que terminan por enriquecer los atractivos que presenta esta ciudad, por lo cual se convierte en uno de los lugares turísticos de Colombia más famosos. Montaña de 7 Colores, Perú. La Montaña de 7 Colores se ubica en la cordillera de Vilcanota, a 110 kilómetros aproximadamente de Cusco, y tiene una altura de 5.040 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas y cumbres están teñidas por franjas de intensos tonos de fucsia, turquesa, lavanda y dorado. En poco tiempo los viajeros que llegan a tomarse fotos con la cumbre pasaron de unas pocas decenas a cerca de 1000 al día, aseguran medios peruanos pese al frío y la altitud del lugar. El aspecto de arcoíris de Vinicunca se debe a una compleja historia geológica de sedimentos marinos lacustres y fluviales, donde sus colores llamativos son causa de oxidación de sus minerales, ejercidos por la humedad de la zona y a la erosión de los mismos sedimentos. Hasta acá llega nuestro video de hoy. Indudablemente Sudamérica tiene lugares fascinantes. Espero que el video haya sido de tu agrado.
Si consideras que falta un lugar en la lista, déjalo en los comentarios, al igual que si has visitado estos lugares o deseas hacerlo. No olvides que la lista de los lugares maravillosos de Sudamérica fue realizada en orden aleatoria. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco, te invito a la vez a suscribirte al canal, a activar la campanita para recibir cuando hay novedades en el mismo. Bueno, si puedes te agradezco que nos des un like para apoyar y compartir el video entre tus amistades para ayudar a crear más contenido. Aprovecho a invitarte a mirar otros videos que tenemos por el canal. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.